Radio con Vos. 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Bueno, mis compañeros se fueron a tomar el té, se fueron a hacer algunas cositas porque tenía ganas de hacer algo hace tiempo. La verdad que pensé mucho si hacerlo o no, el contexto del país, lo que está pasando, lo que nos viene escuchando hablar de la causa Alberto Fernández de Moreno. Hoy San Cayetano, 55% el informe de la UCA de pobres en la Argentina. Y uno dice, pero ¿y qué hacemos? Y la respuesta me la dio el domingo pasado mi hija. Y les voy a contar de qué estamos hablando. El domingo pasado yo me puse una remera para ir a la tele que decía bring them, que vuelvan a casa. El reclamo por quienes siguen secuestrados en manos de Hamás. Y me estaba vistiendo y estaba mi hija más chiquita, que acá hay alguien que la conoce mucho y muy bien, que tiene 13. Le digo, ay, Tali, ¿te parece que es mucho lo de Alberto Fernández, toda la información, y yo con esta remera, ¿no? Como, por ahí lo dejo para la semana que viene, es muchísima información. Y ella me dijo, ¿pero por qué? ¿Una cosa es más importante que la otra? No, le digo, me dice, pero eso está pasando. Mientras todo lo que vos contás pasa, hay rehenes. ¿Por qué? ¿Por qué no la...? No entiendo. Y le dije, ay, que yo te amo mucho, y me dio la solución, y ahí dije, vamos a hacer una mesa con gente que quiero, que conozco, que respeto, para ver si podemos zanjar algunas dudas que se están perpetuando y que se están como anclando y que se están diciendo como verdades. Y particularmente dije, ¿por qué no hacemos una mesa a 10 meses del ataque de Hamás a Israel? Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que se presenten, porque es más cuando uno se presenta cuenta más de uno que lo que puedo presentar ya en un papelito y que sé quiénes son. Al amigo de Tali. Hola, yo soy el rabino Ale Abruz, que soy el rabino de la Bella Tali. Exacto, eso. exacto. Y aparte de la comunidad mija, también mi amigo tuyo. Hola a todos, yo soy Sabrina Ahmechet, ahora me toca ser diputada nacional, soy judía y me reencontré mucho con mi judaísmo y con la necesidad de hablar sobre lo que estamos sufriendo desde el 7 de octubre. Señora. Yo soy Diana Sperling, soy filósofa, docente, escritora, ensayista, y desde hace muchos años me dedico a pensar el judaísmo en Occidente el judaísmo, la fuente judía, en relación a la filosofía occidental. Pablo Vinocur, soy periodista de esta casa también, y además de mi laburo periodístico tengo una amplia militancia dentro de la comunidad, siempre en distintos sectores, trabajando mucho en educación judía, en comunicación judía, en consultoría, en organizaciones, y todo lo judío me atraviesa como parte fundamental de mi identidad y también de mi carrera periodística, porque empecé y los primeros 10 años laburé, incluso con Diana, laburé como periodista dentro de la comunidad judía, como periodista comunitario, y es algo que me trasciende y me preocupan las miradas de los otros, y ahora seguramente vamos a hablar de eso. Me preocupan las miradas de los otros sobre nosotros. Y hablando de las miradas de los otros, yo pienso mucho en los oyentes, ¿no? Que hasta ahora están volviendo del laburo, yendo, no sé, a comprar algo para la cena. No sé, después le voy a preguntar a Fer los números, no sé si los quiero saber tampoco, ¿no? Si uno se deja llevar por la cantidad de visualizaciones. Y tampoco sé si un día como hoy, en la mitad de la semana, porque no es que estamos grabando un programa un sábado, que en general es el espacio que se le da, ¿no?, a este tema, un sábado, un domingo a la tarde, un huequito en algún lado, en pleno horario de regreso, en una de las radios más, la FM más escuchada del regreso, que más gente nos ve en YouTube, como decir, y sí, este es un tema de agenda de ahora, no es un tema de charla de sábado. La pregunta, voy a arrancar, ¿está bien o está mal hacer una mesa además por que se cumplen 10 meses del ataque? Y nos sentamos los 5 a charlar. ¿Rabino? Sí, a ver, primero todavía emocionado por lo que te respondió tu hija, que creo que va a ser la respuesta de cada una de las preguntas que hagas. Por lo que acaba de decir, lo respondió ella también. Mirá, esta mañana estuve con un gran amigo, que es el rabino Moishe Roisman, un gran y querido amigo, con quien tuvimos la oportunidad, diría, de estar en Israel a 15, 20 días del horror del 7 de octubre,
visitando live el horror, ¿no es cierto? La verdad que imposible olvidar las imágenes, imposible olvidar todo lo que decidí casi no contar de lo que veíamos a 20 días de eso. Y la verdad, estuvimos hace 9 meses en Israel, y si hay algo que no imaginamos es que 10 meses después íbamos a estar en este lugar, todavía intentando explicar que el agua moja, ¿no? Que hay gente secuestrada, que hay gente desaparecida por una dictadura, y que en este país tan atravesado por estos conceptos, no tanta gente, no solamente en este país, sino en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, sea algo que pasa por el costado, ¿no? Y en donde tenemos que preguntarnos si es algo que es más prioritario o no. Si es de agenda, ¿no? Si es un tema de agenda. Claro, que no sé si es que cualquier afer que sabemos que en algunas horas quizá terminan, el que sea. Y esto no termina, y sigue, y imagínate cada hora que pasa de estos chicos, de esta gente, de estos civiles, todos civiles, ¿no? Así que día de semana, fin de semana, es algo que uno tiene que tenerlo en lo cotidiano, uno se tiene que poner en la piel, ¿no es cierto? La verdad que casi un año después, estamos a punto de cumplir un año de este horror y estamos empantanados en el mismo lugar. Eso es un horror. Ahora, algunos de los oyentes deben estar, porque conozco a la oyentada de hace muchos años, deben estar preguntándose, le voy a pedir a Diana que me ayude. Bueno, pero si esto es en Argentina y lo que están contando, porque es me encantó hay que explicar que el agua moja, ¿no? ¿Qué hacen estos 5 judíos argentinos? Están en Argentina. ¿Qué hacen imponiendo una agenda de algo que pasó en Medio Oriente y en Israel? Mira, 2 cosas para empezar me gustaría comentar con respecto a tu introducción. Primero, vos hablabas de que hay muchas dudas. Yo creo que no, yo creo que hay demasiadas certezas. Que la gente cree saber y no se pregunta por lo que realmente pasó, por el significado de lo que pasó y de lo que sigue pasando. Es como que ya le pusieron una etiqueta, un mote, una categoría, y lo archivaron y están tranquilos todo el mundo suponiendo que Israel se merece esto, dicho o no dicho, pensado o explicitado o no, porque es colonialista, porque el apartheid, porque el racismo, por lo que fuere. Entonces, me parece que el problema son las certezas que se adquieren con demasiada facilidad. Es un TikTok, un Twitter, lo que fuere. Y creo que ahí es donde entra la segunda parte. Vos hablabas, bueno, ¿tenemos derecho o tiene sentido hablar de esto ahora cuando están pasando tantas cosas? Entonces yo diría que, primero que nada, habría que desarmar esa especie de antítesis entre actualidad y reflexión. Creo que ahí hay un punto que vos, Romina, venís trabajando, y todos los que están aquí de una u otra manera, y los que están en periodismo, como Pablo. Hay cosas que son muy actuales y muy urgentes, pero todos sabemos que muchas veces eso es el árbol que impide ver el bosque. Hay cosas que siguen pasando y que no terminan de pasar, que no pasan en el sentido de que suceden pero no quedaron en el pasado. Y esas cosas son absolutamente actuales en el sentido profundo de la palabra, en acto, ¿no? Y al mismo tiempo requieren una permanente reflexión para entender qué es eso que está pasando, por qué está pasando y cuáles son las vías eventuales de solución o de comprensión o de, por lo menos, de alcanzar a tramitar algo de ese horror que está pasando. Por ejemplo, lo de Venezuela, está pasando, digamos, más allá del discurso del momento, claro, sigue pasando, es actualidad permanente, y eso requiere reflexión, porque si no nos pasa por encima, ¿no? Pero quiero, a ver, Pablo, Sabrina, súmense a ver si me ayudan, pero a mí me cuesta como explicarle a los oyentes, porque me preguntan, ¿pero qué tenés, familia? O sea, los que tienen, los de buena leche, digamos, ¿no? Voy a apelar a esto. Siempre tenemos como la discusión de si hay ignorancia o hay antisemitismo. Yo creo que hay mucho más de antisemitismo que de ignorancia. Pero ¿por qué estás tan mal? ¿Tenés familia en Israel? ¿Puedo? Sí.
Me parece que para aquellos que no son judíos les cuesta mucho, y es lógico, entender qué significa ser judío. Y les cuesta porque a nosotros también nos cuesta. Porque la primera asociación que tiene una persona que no es judía sobre el judaísmo es que es una religión. Y entonces, si es una religión, no tiene por qué tener un país, porque en definitiva no hay un país que sea el país católico. Cuesta entender la noción de judaísmo como pueblo, como un pueblo que tiene muchas dimensiones. Después Ale y Diana me podrán ayudar un poco más, pero tiene muchas dimensiones. Y una de esas dimensiones es la dimensión nacional. Nosotros sentimos una identificación con el Estado de Israel, que es una identificación nacional. No somos israelíes, no sé, capaz que algunos sí, pero no somos israelíes, no lo somos. Sabemos que en cualquier momento podemos serlo, porque hay una ley del retorno por la cual simplemente con la voluntad de serlo podemos nacionalizarnos, pero sentimos una conexión especial, como puede sentirlo un descendiente de italianos que sigue manteniendo cierta tradición, un descendiente de armenios que sigue manteniendo esa tradición. Y además tenemos muchos lazos, incluso lazos afectivos. Todos nosotros tenemos familiares viviendo allá, y familiares que sufren lo que está pasando en este momento. Entonces, sin ser israelíes, tenemos una conexión emocional, porque somos parte de un pueblo que tiene una dimensión nacional, una dimensión religiosa también, y eso hace que cada cosa que pase allá nos impacte acá de una manera diferente, que es muy difícil de explicarle a alguien que no es judío, a alguien que es católico, a alguien que es evangelista, por ejemplo. ¿Cómo le explicás que tu pertenencia a este pueblo excede la cuestión religiosa, si es que hay una dimensión religiosa? Porque hay muchos judíos que directamente son ateos. Igual a mí me interesa pensar un poco eso, porque miro esta mesa y hay un rabino, hay una intelectual que dedicó gran parte de su carrera a pensar lo judío, hay un periodista que se desempeñó dentro de la comunidad, tanto en su actividad profesional como haciendo otras cosas, hay una nieta del primer embajador argentino en Israel. Yo no tengo nada de eso. No, yo soy judía. Creo en Dios, pero a la vez mi judaísmo es muy laico, no es de instituciones. Pero a mí lo que me pasó es que mi abuelo estuvo en el Holocausto, mi abuela estuvo en el Holocausto. Y que yo crecí en una familia en la que de nuevo no se hablaba tanto de eso, porque la decisión de mis abuelos era integrarnos a nosotros de la mayor manera posible a la Argentina, y que en todo caso nosotros eligiéramos, y ahí yo hice mi bat, pero mi hermano no hizo su bar, bat mitzvah y bar mitzvah, y bar mitzvah para quienes nos están escuchando. O sea, esto de elegirnos a nosotros mismos como judíos. Pero después del 7 de octubre, lo que yo entendí es que lo que había atravesado el mundo en el siglo XX, y que de algunas formas había encontrado una solución precaria, en tensión permanente, pero había un lugar que era Israel, que existía después de que los países, en una locura absoluta, se pusieron de acuerdo en expulsar, perseguir y asesinar a los judíos. Había un lugar seguro, y ahora ese lugar seguro está en riesgo como nunca desde el nazismo. Y ahí es donde yo me hice esta mañana la misma pregunta que vos, porque yo en el Congreso Nacional esta mañana me desperté y dije, hago un homenaje por los 10 meses, hago un proyecto de resolución pidiéndole a mis colegas diputados que me acompañan. Soy otra vez más la diputada judía que habla de lo que está pasando en Israel. Y después de dar algunas vueltas en la cama a la madrugada dije, sí, pero ¿por qué hay 9 argentinos que están hoy secuestrados? Y pensaba en lo que decía Ale hace un rato, que están desaparecidos, que son víctimas del terrorismo, que están dominados por una dictadura, todas cosas que nosotros como argentinos estamos atravesados. Entonces, en algo que se normalizó, ¿no? Porque se normalizó que hay rehenes y se construyeron sentidos comunes que nos dificultan, como decía Diana, yo comparto eso, dificultan cada vez más entender lo que está pasando. Creo que tenemos que aprovechar los aniversarios, tenemos que aprovechar los días que se nos imponen para hablar
de la actualidad, de lo que está pasando. Ahora, todos hablaron o hicieron referencia a víctimas, ¿no? A partir de lo que pasó el 7 de octubre, hoy 10º aniversario, cerquita de cumplirse un año, las situaciones, mira, la solución, mira cómo te traiciona uno quería decir, la solución es inminente, nada más lejos. ¿Por qué nos perciben como victimarios? Otra vez, esto de explicar que el agua moja, digamos, ¿no? A mí me agota a veces, ¿no? Y me pasa con colegas, y me pasa con colegas de esta radio, y me pasa con colegas de otras, que tienen una posición muy, muy dura respecto de Israel. Vos hablabas de colonos, de la parte no sé, del genocidio, que ese es un genocidio que mal funciona en todo caso, ¿no? Mal aplicado. Pero yo te preguntaría, digo, una pregunta rara para un rabino, pero ¿por qué no nos quieren? ¿Por qué esa animosidad? ¿Por qué siendo víctima? Yo lo escuchaba, estaba en la residencia del embajador viendo una conferencia con Nacher, el médico, un forense que revisó a muchas de las víctimas y asesinados en Nova. Y él contaba y mostraba cosas espantosas, o sea, no sé cómo soportamos eso de verlo. Y en un momento se puso a llorar porque dijo, yo estoy mostrando esto, estoy contando lo que vi, y no alcanza. No, yo me quiero subir a eso, empezando por algo que comentó antes Pablo en relación a tu pregunta, porque me quedé asombrado con lo que dijiste, y ahí vuelvo, ¿no? Cuando hay que estar explicando, ¿no es cierto? Y la verdad que ¿cómo puede ser que uno tenga que estar explicando tanto y defendiendo tanto? Yo me quedé colgado con este tema de cómo puede ser, cuando te preguntaban esto de cómo puede ser que uno tenga que decir, me estoy tratando de acordar exacto la pregunta, no sé, exacto una palabra que dijiste que me despertó toda esta reflexión. Ahora me voy a acordar porque fue una palabra exacta y me disparó. Romy me preguntó por qué nos impactaba acá lo que pasa allá. Claro, esto decías que cómo es difícil explicar qué es ser judío. No sabes que ni siquiera nosotros sabemos cómo decirlo, ni siquiera nosotros cómo explicarlo. A veces que nos identifican con una religión. En un momento dijiste que quizás no hay países católicos, pero en realidad sí, hay que se definen como católicos, incluso en la Argentina hasta hace poco, hasta el cambio de constitución. Claro, pero desde otro lugar, ¿no? Es verdad. Es difícil definir qué es lo judío, pero a mí las definiciones que más me gustan es que es una familia, porque los lazos, porque tiene que ver con el concepto de la familia. Sería muy largo la explicación de por qué, si quieren, pero sería muy largo. Ahora, en ese sentido, cuando vos decías, ¿tienen familia ya? ¿Por qué te preocupa tanto? A mí me han preguntado, ¿tenés familia? Sí. Y la pregunta es, ¿y qué? Y cuando te dicen, ¿por qué te preocupa tanto? ¿Por qué te duele tanto? La pregunta es, ¿asesinaron violentamente a chicos que estaban bailando? Hay todavía 100 y pico de secuestrados que nadie sabe dónde está. ¿El que está equivocado soy yo en preocuparme? Digo, ¿es al revés? O sea, ¿de verdad que está mal al estar preocupado? ¿Sabes qué? No lo digo como judío, lo digo como ser humano. Olvídense del rabino y del judío. Digo, ¿verdad que el que está mal soy yo al estar preocupado que en un lugar del mundo hace casi un año hay 100 pibes que no logran ver la luz? A mí, la verdad que creo que el único país en el continente que no visité fue Venezuela. Tuve la oportunidad de visitar casi todos los... Me duele Venezuela a mí. No tengo nada con Venezuela. No tengo nada, ni siquiera conozco la ciudad, la capital, Caracas, nada. Me duele lo que pasa. Digo, como seres humanos, ¿verdad? Te tengo que explicar mi dolor, ni hablar que encima tengo un vínculo ancestral, espiritual, emocional, nacional, familiar. No tengo que tener una persona, no tengo que tener un vínculo con una persona para sentir el dolor de alguien que está encerrado hace 10 meses, o gente que le arrancaron de sus brazos a sus hijos y los descuartizaron y todavía no volvieron a sus casas porque hay desplazados por todo Israel, por absolutamente todo Israel. Y en relación a lo que vos decías, ¿no? Esto de por qué no nos quieren, ¿no? ¿Por qué hay que estar explicando? Yo lo he tratado de decir varias veces, mi sensación es que hay mucho de ignorancia.
Yo acuerdo con el antisemitismo, hay mucho antisemitismo, este virus que ha mutado sistemáticamente a lo largo de los siglos y que ahora, que somos un pueblo que ha decidido finalmente tener, como decía recién Sabri, un refugio en donde no nos siga sucediendo lo que nos sucedió durante siglos, después de haber sido expulsado de la mayoría de los países del planeta, la mayoría, el 90% de la población judía que vivía antes del 48 en algún lugar, ya no está ahí. Nos expulsaron de todos lados. O los asesinaron o los echaron. Encontramos un pequeño refugio, el país más chiquito del mundo, que es todo desierto. En menos del 1% del Medio Oriente. La tercera parte de las tierras del mundo están bajo dominio de países musulmanes. Nosotros fuimos con un pedacito de Occidente allá. Es un montón. Es un montón. Porque nosotros nos expulsaron y nos fuimos por Occidente y trajimos los valores democráticos otra vez allá al corazón del Medio Oriente. Es insoportable. Es insoportable. ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el problema también? Es que durante siglos nosotros hubo dos palabras que no las supimos esgrimir. A ver. Y es insoportable que las escribamos ahora, después de lo que nos pasó hace 80 años en la Shoah. Porque fueron las dos palabras con las que se edificó el Estado de Israel. Nunca más. Nunca más. Así como hay desaparecidos, en un gobierno militar del Hamas, nosotros, el pueblo, eso es lo increíble. Edificamos la actualidad del pueblo judío, porque somos los mismos judíos que salimos de Egipto y que estuvimos en Auschwitz, pero somos otros judíos. Somos otros judíos, somos el mismo pueblo. Pero somos otros judíos, porque ¿sabes lo que decidimos decir? Decidimos decir, nunca más. El Estado de Israel no se edificó como la Revolución Francesa con la libertad, la igualdad y la fraternidad. Después lo adoptamos. Se edificó con el nunca más. No se edificó con la liberación del colonialismo español como acá en Latinoamérica. Después lo tomamos y nos libramos del colonialismo británico. Se edificó con el nunca más. No se edificó como los Estados Unidos con la unión de, ¿no es cierto?, el Estado de la Unión. Nunca más dijimos, y ese nunca más exige defender a nuestra gente, a nuestros civiles, a nuestros chicos, como lo haría cualquier país del planeta. Pero es tanto que nosotros hayamos decidido al fin hacer eso, siendo el pueblo más minúsculo, en el estado más minúsculo, es tanto que es el único país en la Tierra que tiene que estar explicando que necesita existir. ¿Merece existir Venezuela? Pregunto. Obvio. ¿Merece existir Argentina? ¿Alguien se lo pregunta? Eso que vos decís, todo lo que sentís cuando te preguntás ¿qué estoy loco yo que sigo pensando todos los días en los rehenes? Me pasa lo mismo cuando me gritan como insultos sionistas. Bueno, claro, son insultos. Claro. Sí. Que ahí digo, sí, estoy hablando un montón de Israel y me preocupa mucho Israel y defiendo que Israel exista. Como defendería la existencia de cualquier país, me gusten o no me gusten. Y jamás se me ocurriría con un país meterme con quién lo gobierna, qué hace, qué decisiones toma, como hace mucha gente con Netanyahu, para decir, no, bueno, pero entonces Israel no tiene... Sí, a mí me preocupa más cuando te metes con el Estado, porque lo que decía Ale recién, nadie cuestiona la existencia de Venezuela. Y en todo caso sí, podés criticar... Ni la de Irán. Ni la de Irán. Claro. Perdón. Podés criticar a un gobierno. Lo que pasa muy loco con esto es que cuestionan la existencia del Estado de Israel. Pero ni nos preguntan. A mí nadie me pregunta qué opino de Netanyahu. Por ejemplo. Nadie Por eso, me asume que me encanta y no me gusta. No, pero si cambiara no importa qué opino si cambiara el yo de signo político y cambiara Netanyahu y estuviese otro partido que no tenga nada que ver ni con la derecha ni con... Es lo mismo. ¿Cambiaría realmente la posición? Porque el tema es... Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. No, sí. O sí lo sabemos. ¿De verdad sí, pensás lo que sabemos. cambiaría la posición antisionista de No, alguien? yo creo que no. Pero lo que quiero decir es, cuando se critica al sionismo, se critica la existencia de un Estado. Claro. Y muchas veces hay una confusión en la crítica a Israel entre gobierno y Estado. Es una confusión malintencionada. Y es una confusión malintencionada. Pero por eso nosotros, todos los que estamos acá, integramos también FACA, el Foro Argentino contra el Antisemitismo. Y muchas veces se da este debate sobre si el antisionismo es antisemitismo o no. Y
la conclusión mayoritaria es que sí. ¿Y por qué sí? Porque cuando se dice antisionismo, se disfraza el antisionismo, se disfraza el antisemitismo de antisionismo para cuestionar algo que a priori parece lejano, que parecería ser que no es parte de esa identidad del judío. Y cuando se cuestiona al sionismo, cuando se cuestiona el Estado de Israel, también se está planteando, bueno, ¿qué hacemos con esos 6 millones de judíos que están, 8 millones de judíos que están viviendo ahí? Cuando se habla de Palestina libre desde el río hasta el mar, ¿qué se hace con esos 8 millones de judíos si la Palestina es libre desde el río hasta el mar? Quiero ser más extrema. Yo defiendo a Palestina y su derecho a existir, y sé que lo defendemos todos acá, y también en el Foro Argentino contra el Antisemitismo. Lo que queremos realmente es la convivencia. No de es los uno dos contra el otro. Perdón. Y además también hay que decir, y en esto cuando se habla de, bueno, ¿y cómo llegaron? Ese es otro. ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo llegaron estos blancos de Europa hasta ahí? Los pusieron ahí las potencias que tenían culpa. No, a ver, nuestro origen como pueblo es en ese lugar, en ese territorio. Será un límite más, corrido a la derecha, a la izquierda, al costado, para el norte, para el sur, pero esa es nuestra cuna histórica. Entonces, no es que nosotros caímos ahí porque había que encontrar un lugar, no es que caímos en la Patagonia, ¿no? Otro lugar común antisemita. Estamos hablando, déjenme decirlo, Diana, Diana Sperling, estamos, creo que disfrutando en la medida en la que se puede, usando la palabra disfrutar en un 10º aniversario, ¿no? En un 10º aniversario, pero una radio que tiene pluralidad de voces, que si ustedes escuchan tempranos de Jairo, Ernesto, Reinaldo, Berkovich particularmente, Alejandro Berkovich, Diego Iglesias, las posiciones son completamente distintas, y podemos estar haciendo esto una tarde a las 19:34, donde no sé, Sabina sabe, viene de la cámara, uno dice arde todo. Y nosotros hablamos como si fuese de verdad, como si fuese, no sé, un sábado a la tarde, como decís vos, ¿no? El espacio de reflexión no es el espacio de no es el espacio de la agenda y de la coyuntura. Faltaron las medialunas, pero sí, es verdad. Nada, no trajeron nada. Qué cosa, qué vergüenza. Pero te quería preguntar, hablando de mis colegas que no están acá, y ayer lamentablemente igual no voy a ir el pase por ahí, pero hay es difícil, hay un sector mayoritario del periodismo que tiene esta posición, ¿no? De que hay que estar con los oprimidos y no con los opresores, y que los oprimidos son, en este caso, los palestinos. Mira, habría muchísimo para hablar, pero quiero antes de empezar a hablar, quiero decir dos cosas. Están escribiendo un montón de mucho, pero bueno. no me meto en el medio porque, qué sé yo, me parece que prioricemos el tiempo de la charla, que no hay tanto de esto, ¿vieron? Les cuento en la radio, así que lo agradecemos yo también. viví 6 años en Venezuela. Mis 2 hijos mayores nacieron en Caracas, son caracuchos. Amo Venezuela. La experiencia que yo tuve en Venezuela fue maravillosa, en el sentido de un país extraordinario, rico, acogedor, con todo para hacer. Creamos instituciones de cultura con un montón de gente, exiliados o no, en ese momento. Crié a mis hijos de chiquitos en un clima fantástico. Amo Venezuela. Detesto a Maduro. Para ir un poco a esto que decía Pablo antes, ¿no? Amar a un país no implica amar su gobierno, ni su régimen, ni sus políticas, ni nada por el estilo. Amo a Venezuela porque viví ahí, pero independientemente, y porque me dio mucho, pero independientemente de eso, volviendo un poco a lo que decía Ale y bueno, todos acá, todo país como Estado nacional es arbitrario. Porque se cuestiona la existencia de Israel como si fuera un invento marciano, como que todos los países son naturales. Claro. Y es un invento de alguien maligno que quiso poner ahí en medio de la nada. Exacto. Entonces, consecuencias de guerras. Claro. A ver, la difusos. Creación de los estados nacionales implica un determinado momento en la historia política de la humanidad que hizo que determinadas fronteras se trazaran de determinada manera y se creara un estado con un nombre, con un gobierno, con un régimen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir sionismo? Para decirlo muy sencillito, el derecho de un pueblo a habitar un territorio con el que tiene un vínculo histórico muy antiguo, no natural,
no hay naturalismo en esto, y tener ahí un régimen, una política, una autonomía que le permita vivir de acuerdo a sus criterios, a sus creencias, a sus leyes. Punto aparte. Pero sionismo, ¿no es fascismo, sionismo? Claro, por eso digo, Re. en ese sentido, todos los estados comparten este estatuto arbitrario, artificial, si se quiere, porque pertenece al orden de la cultura y no de la naturaleza. Pero de todas las naciones. De todas, por eso digo, todo estado. Entonces me parece que hay que partir de ahí. ¿Israel es un país artificial? Sí. Igual que Venezuela, que Argentina, que Jordania, que Irán, que Estados Unidos. Estados Unidos. Ahí empezamos a descorrer, me parece, una cuestión muy sencilla, muy elemental, pero creo que hay que ir a las cuestiones sencillas y elementales. Y por otro lado, yo diría, quiero ir a tu pregunta, ¿por qué no nos quieren? Depende a quién le preguntes, te va a dar un motivo diferente, porque somos capitalistas, porque somos ricos, porque somos pobres, porque somos comunistas. Esto lo dijo Ernesto Sábato, no estoy inventando nada. Quiere decir, a lo largo de los milenios se han inventado todo tipo de justificaciones, es decir, de falsos motivos para esgrimir un odio que en realidad no tiene ningún motivo. Nietzsche dice algo que me parece genial: múltiples razones es ninguna razón. No hay una, o sea, no hay ninguna, es totalmente irracional y se lo reviste de argumentos. Porque... Es súper interesante porque nosotros los judíos o los que se sienten muy preocupados por el odio a los judíos tratamos de encontrarle una racionalidad y tratamos de explicar, ¿no? Entonces, bueno, dicen que somos comunistas. Bueno, expliquemos que sí, los kibbutz y esta forma de organización, pero que en realidad Israel también es uno de los países más desarrollados. Pero Pablo, en el capitalismo. Me parece que una idea que tiene que ver, saber con el tema de por qué no nos quieren, digamos, estamos por supuesto simplificando, no es que estamos buscando el amor, el respeto, mira, con el respeto no se alcanza, sobra, ni siquiera sobra, ¿no? Ni tampoco estoy pidiendo tanto. Fascistas. Digo, a mí me da gracia porque está Binocura, Sperling, Ahmed, Ale Abruch, el rabino, Ale Abruch, y me dicen, ¿qué haces un miércoles a esta hora con esa mesa? Enloqueciste, me dice, ahí tenés la respuesta. Y bueno, parece que estamos en lo que... Igual como periodista tengo que decir que sí. Es lo que sí. Y hoy es para hablar de otra cosa. Te lo voy a traer a mi hija, que te contraargumente. By the way, hoy vi el comunicado de las actrices argentinas en apoyo a Fabiola Yáñez, que por supuesto merece toda la solidaridad y todo el respeto y toda la consideración. Y una palabra. Y las actrices argentinas, que también merecen mi respeto por ser actrices, argentinas o no, y porque me gusta el cine, el teatro y demás, las actrices argentinas dicen, entre otras cosas, que la defensa de la mujer abusada o sometida a violencia de género debe hacerse sin restricción y sin condicionamientos de políticos, religiosos, bla. Ajá, dije yo, caramba, ¿dónde está el comunicado, la declaración o lo que fuere de las actrices argentinas con respecto a las mujeres violadas, secuestradas, matadas y cercenadas en Israel? Una pregunta que yo me hago cuando nos acercamos a muchos actrices, actores, periodistas y le pedimos... ¿Pueden pedir por los rehenes argentinos? Digo, no opinen sobre Israel, no tienen ganas de defender públicamente Israel porque, pero contá que no tienen ganas. Porque la audiencia se les va a volver en contra, porque de repente van a pensar que ustedes son mala gente. Marketing. No, pero sobre todo por miedo de perder la conversación con los pares o que te acusen de que sos fascista o malo. Sí. ¿No? Entonces, no querés defender públicamente a Israel, lo entiendo porque la verdad es que no todos tienen la necesidad de ponerse la capa de héroes y ser re fuertes y salir a bancar golpes y golpes y golpes que duelen. Pero pedir por los rehenes argentinos no es algo que tendríamos que hacer todos. Y acá yo en el Congreso hice un ejercicio que me parece que estaría buenísimo que se amplifique en la sociedad. Me junté con los diputados de todos los bloques, exceptúa la izquierda, exceptúa a los 4 diputados de la izquierda. Pero después, en un país engrietado hace décadas,
Yo, siendo del PRO, me junté con los del kirchnerismo, con todos los del centro, Cafiero, ¿no? con la Libertad Avanza. Estaba Cafiero, estaba Santoro, estaba Sí, Glinsky, estaba fueron varios los diputados de Unión por la Patria que aceptaron firmar y nos pusimos de acuerdo en esto, ¿no? Fue interesante contar cómo fue ese proceso, porque yo escribí, creo que era a los 7 meses, y escribí a los 7 meses un proyecto para expresar preocupación, para que el Estado argentino haga todo lo que está en sus manos por los rehenes argentinos. Y en los fundamentos, cuando se lo pasé a Cafiero, estoy contando una infidencia, me dijo, bueno, ¿puedo tocarlo un poco? A ver si llegamos a un texto. Y yo dije, ok, la verdad es que yo lo había escrito con la intención de ser lo más neutra posible, pero completamente abierta a llegar a un acuerdo. Cuando me vuelve con la palabra genocidio, me vuelve con la idea de matanza de niños en Gaza por parte de Israel. No dice nada de que Israel fue atacado el 7 de octubre y que está respondiendo a un ataque primero que se le hizo. Y yo ahí me di cuenta que nos teníamos que centrar exclusivamente en los rehenes argentinos. Y pudimos hacerlo. Sacamos todo el resto de los fundamentos, nos concentramos en eso y llegamos a una declaración con una foto, que fue una señal importante. El arco político entero se expresó en relación a los rehenes argentinos. Y creo que los periodistas lo tendrían que hacer, que el mundo del espectáculo, que nos escuchan mucho más que a los políticos, que tienen mucha más legitimidad. Gran parte del periodismo está en otro lado, Pablo, o sea... Sí, a ver, yo tampoco Gracias porque me escriben, te van a echar. No. Tremendo. No. Tremendo. Yo tampoco tengo una mirada, yo no espero ciertas solidaridades. O sea, yo me conformo simplemente en algunos puntos con que cesen determinados ataques. ¿Sí? O sea, yo no quiero que digan, sí, Israel tiene derecho a autodefenderse. No, ¿sabes qué? De última estamos nosotros para eso. Porque somos parte, y hay gente incluso más capacitada que nosotros para defender intelectualmente el derecho a autodefensa de Israel. Desde mi lugar, lo único que pido a aquel que está afuera de este conflicto, tampoco le voy a pedir a un palestino que no diga cesen el genocidio. Díganlo, está todo bien, díganlo. Al que está en el medio, yo lo que pido es entiendan que este es un conflicto muy complejo. Que no lo vas a sacar googleando y mirando en Wikipedia. Es un conflicto que tiene 2.000, 3.000, 4.000 años de existencia. Entonces, así como se respeta los problemas que hay en los Balcanes y nadie está opinando si, por ejemplo, Checoslovaquia debería ser un solo país o 2 países, digo, son problemas muy complejos, con una historia muy compleja, donde hay muchos pueblos que convivieron, fueron expulsados, entraron, se fueron en esa tierra. No trates de sacar una conclusión en 2 minutos, sí, porque el problema es muy complejo. La opinión ya la tiene. Mira, ahí donde está sentado Ale, estuvo Felipe Solá cuando Fer el lunes pasado. Y Felipe, digo, vos decís, bueno, por el tema de ignorancia o antisemitismo, la verdad que dijo, Javier Milei, lejos cada uno podrá tener su posición, digamos, con el presidente, cómo abraza la fe judía de manera pública, digamos, cada uno piensa lo que quiere, pero dijo, el presidente no representa a los argentinos, representa a una secta de judíos que se llama Lubavitch. Y fue canciller. Nivel de patetismo extremo. La verdad que me parece... pero no es solo él, o sea, no es que él le pasó, o sea, no es que a él le pasó algo, dijo algo. ¿Cuántos lo piensan? No, es un extremo. Lo que pienso. Y no es que cuando vos se lo preguntaste lo repensó y dijo, no, bueno, quise decir otra Terminamos cosa. Terminamos a los tiros. Lo firmaba. No, fue una cosa. Lo piensan, pero hablo de lo que piensan y lo que se siente. Yo recién te escuchaba, y primero felicitarte por toda la gestión y por todo lo que hiciste para lograr finalmente esto de por los 9 argentinos secuestrados, que duele en nuestra argentinidad, en nuestros hermanos de la Argentina. Pero mientras lo decía me da una tristeza, tengo que decir la verdad, porque si son judíos, no.
¿Viste? Y yo me pregunto, ¿qué tipo de alma, claro, qué tipo de alma puede acordar, y más allá de las ideologías, olvídate de la historia compleja, que es verdad, la política, bla, puede acordar con que haya 100 y pico de personas secuestradas, desaparecidas? ¿En qué parte de tu agenda espiritual, emocional o racional? No te hablo ideológica. ¿Por qué no te importa? ¿Cómo tengo que dar explicaciones y elegir? No, pidamos por estos, porque por estos es un problema. Primero, felicitaciones, con dolor, digo, ¿cómo uno tiene que arañar un pedazo de racionalidad? Arañar un pedazo de racionalidad. Acá en esta silla no pudiste arañar nada. Un pedazo de humanidad. Nada, pero nada. Mira, cuando hablaban acerca del antisemitismo, antes me quedé colgado con lo que vos dijiste de Nietzsche, ¿no? Tantas explicaciones y ninguna, y cómo poder explicarlo y nada. Yo a veces suelo decir esto del devenir y la mutación del virus antisemita, del antisemitismo, que tiene que ver con que por lo general se expresa y se manifiesta en diferentes momentos de la sociedad en relación a las variables que juzgan a esa sociedad. Hace muchos siglos el valor o el lugar de la vara de juicio de la sociedad era la religión. O sea, todo pasaba por la religión, todo es todo. Y es por eso que al judío se lo persiguió por su religión. Eso sucedió en la Inquisición. Uh-huh. Se lo persiguió por su religión. Si se convertía, si cambiaba su religión y aceptaba a la siguiente fe, pasó en el cristianismo, pasó en el islam, entonces no había problema, sino a la hoguera. El problema era si tenía religión. Cambiaba su religión, listo, podía seguir viviendo. Pero fin del judaísmo como religión. Pasó el tiempo y la religión, la iglesia, dejó de ser la vara que jugaba a la humanidad. Y dejó de serlo y pasó a ser la ciencia. Y eso es lo que pasó en el siglo XIX-XX, en donde se identificó al judío ya no por su religión, sino por su raza. Hay una cuestión genética. O sea, si vos tenías algún nivel de judío en sangre, era suficiente para que vayas a Auschwitz. No importa si vos eras católico, si ya toda tu familia se había convertido y se había asimilado. Si se había asimilado, no importa. Tabla, ¿no? Claro, si vos tenías un abuelo judío, un abuelo de los 8, por más que ya toda tu familia se haya asimilado y sea alemana, católica, no importaba, suficiente judaísmo de ADN en sangre era para ir a Auschwitz. Todo eso pasó y en este tiempo lo que la vara son los derechos humanos y los estados nacionales. Entonces empezamos con conceptos de colonialismos y genocidios completamente difusos y absolutamente truchos. Desde la ignorancia trucho, porque tiro los números y son ridículos, pero ahora que el judío finalmente, ¿no? ahora lo voy a contar si quieren algunos números, pero ahora que el judío finalmente tiene un estado, eso tampoco, el judío se lo persiguió por ser comunista y por ser capitalista. Se lo persiguió por ser errante y ahora por no ser errante. Claro, por ser un paria y ahora es un montón que sí tenga una nación. Claro. Se lo por ser una rata o una cucaracha y por ser el dueño de todos los medios. Exacto. Mientras nos matan todos los medios. O sea, una ridiculez sin ningún tipo de sentido, pero que fue avanzando en el tiempo. En relación a los números te voy a decir, genocidio en números. El pueblo judío sufrió un genocidio en números. Antes de la Segunda Guerra Mundial había 18 millones de judíos. Piensen en los números, 18 millones. Exterminaron la tercera parte, de manera sistemática. Un plan elaborado como un cronómetro alemán, en donde entraban por una puerta en un campo de concentración y salían cenizas. Sistemático. La tercera parte asesinaron, quedaron 12. 80 años después, hoy solo hay 15 millones en el mundo. En el mundo. Hay más gente que vive en el conurbano bonaerense. En todo el mundo hay solo 15, no se llegó a los 18 millones de antes de la guerra. En Israel, antes del año 48, googleenlo, no me crean, Google, vivían 300.000 árabes. 300.000. Hoy viven 5.3 millones. Alguien me tiene que explicar la palabra genocidio. ¿Alguien debería explicarla? La multiplicación de la población árabe fue fenomenalmente más alta la tasa de judíos que emigraron. Ni hablar que poblacionalmente, vos recién antes decías, ¿no?, de la construcción de los estados, etcétera. La otra vez leí muy interesante, que ningún país en el mundo tiene la población de ahora, la población que vive es originaria de ese país, excepto China. Todos los otros países son de migrantes, toda Europa, toda América, todo.
Lo vemos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, ni hablar. Entonces, Claro. pero genocidio, y cuando hablan de colonialismo es muy interesante, o las colonias, los asentamientos, quiero hablar Sí, de los claro, asentamientos. sí. Quiero hablar de los asentamientos. Es muy interesante el concepto asentamientos, ¿no? Yo pregunto, si un judío quiere vivir en una tierra árabe, ¿no puede? Explíquenme el concepto asentamiento. Sabemos que si un Digo, árabe quiere vivir en Israel puede hacerlo y Dos- lo hace. y lo- 2.5 representarse en el millones Parlamento. de árabes, 2.5 millones de árabes viven en el Estado de Israel. No hablo ni de Gaza ni de Cisjordania, hablo del minúsculo Estado de Israel, finito, que está en el medio. No hablo de los territorios supuestamente ocupados. 2.5 millones, más del 20% de la población. Apartheid. Tienen sus diputados en el Parlamento, sus partidos políticos. Un juez de la Corte Suprema es miembro de la Corte Suprema, es árabe. Tienen plenos derechos para estudiar, para viajar, para lo que sea. 2.5 millones. ¿No son asentamientos esos? ¿Por qué un árabe puede vivir en Israel? ¿Qué es el colonialismo? Quiero preguntarle a todos, yo no puedo creer que nos quedan 3 minutos No. y agradecerles que se sumaron a esta locura. Queremos más. Sí, pero esta locura de hacer esta mesa, Pablo ya me dijo periodísticamente, estás loca, no sé. No te Y banco, mira, te banco, y acá estamos haciéndola, pero no quiero que dejen cortito, por favor, pero de responder una pregunta, perdón a los oyentes, no dimos lugar a las preguntas, son un montón. Qué bueno eso, ¿no, Fer? La verdad que están, porque podía pasar, digamos, podía pasar que no nos escuche nadie, también íbamos a hacer esta mesa. Pero los que dicen, no escuché a ninguno de los 5 solidarizarse con los niños de Gaza. Yo puedo ser el primero, sin dudas, es buenísima la pregunta. Sí, yo es la buenísima. segunda, por supuesto. Es buenísimo. Pero expliquemos qué pasa con Sí, la población totalmente. civil en Te Gaza. digo una frase y te la doy. Esa es una gran diferencia. Yo apuesto lo que sea que a todo judío le duele cada fallecimiento, cada muerte y cada pérdida humana en Gaza o donde sea. Está en nuestro ADN. Nos duele Venezuela, nos duele Gaza, nos duele cada uno de los chicos que está siendo desplazado por las bombas de Hezbollah. Nos duele en el alma cada pérdida humana en una guerra dramática como en todas las guerras. Por supuesto que nos duele. Nos duele que no sea a la inversa. Nos duele que cuando son las mujeres judías las violadas, a nadie le duela. Nos duele que cuando son los judíos secuestrados, a nadie le duela. Yo levanto la mano, me duele cada niño y cada adulto palestino asesinado que no tenga nada que ver con este conflicto. Y además muchos somos muy críticos de lo que hace Israel. O sea, no sé si en este momento, depende de cada momento. Digamos, yo hace 20 años que no hablaba de política de Medio Oriente porque me pudrí de putearme con todos Yo lo los, he dicho públicamente, los judíos que andan Prédica, dando yo vueltas. Yo también soy mega crítico del actual gobierno. Digamos, hoy se da una situación donde, bueno, estamos hablando de esto. Por supuesto, cada vez, cada noticia que hay de un bombardeo o de muertes palestinas civiles es un dolor para uno. Pero Obvio que sí. 100%, Pero, perdón, 100%. yo no me subo a esa pregunta. Sorry. No, a ver, no, Diana, no me ¿por qué? subo Mucha porque de nuevo me ponen en la posición de tener que defenderme como judía y es como una acusación de Está bien, a vale. ustedes que se creen tan buenos y tan piolas y por qué. Me parece que es una estrategia muy embromada, porque si no tendríamos que estar doliéndonos permanentemente de los chicos de Ucrania, los chicos en cualquiera, en Siria, en cualquiera de los países donde están reventando gente, ni que hablar Venezuela, etcétera, etcétera. Eso para mí se da por sentado, no tengo que explicarlo cada vez tener que disculparme porque no estoy diciendo explícitamente que me duelen los chicos de Gaza. Me duelen todos los que son arrasados por regímenes totalitarios y los chicos de Gaza son arrasados por el propio régimen totalitario, autoritario y criminal que gobierna Gaza, no por Israel. Yo, no sé, propongo, ya que estamos en esta locura, que cada tanto, ¿no?, algún espacio periodístico se prenda y diga, bueno, así, irrumpamos, ¿no? ¿No? Que nos busquen y que nos encuentren en la trasnoche discutiendo entre nosotros, sino así como sorprendimos Sí, acá estoy. a un montón de... Todos tenemos redes, y hay to- preguntas, llevémonos las preguntas y contestémonos Exactamente. Bueno, Ale Abruk, Sabrina Ahmeched, Diana Sperling, Pablo Vinokur, gracias por esta Por favor, gracias por por esta la invitación mesa. y por el espacio. No, bueno, nada, hay Gracias que a vos. Gracias a hay que todos, hay que gracias. hacerlo, está bien. Ojalá hay que- en la próxima mesa haya alguien no judío hablando sobre estas mismas cosas. Sí, Que hay porque mucha haya, gente. que haya Seguro que espacios, sí. porque el 100%. problema Hay es que no mucho. están los, ¿no? Que no están los espacios. Bueno, gracias por sumarse a esta locura conmigo. Hasta mañana. Gracias.